Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy realizaremos este seminario en línea presentando los productos para los sistemas de impermeabilización acrílicos elastoméricos. Servidor Israel Hernández Durán, encargado del área técnica aquí en Curacreto, en donde día a día trabajamos para realizar productos que solucionen sus problemas y sus requerimientos en las construcciones. Iniciamos. Como número uno tendremos el conocimiento de los conceptos básicos de las propiedades de un impermeabilizante acrílico elastomérico. Desde luego, las más importantes, las que generan que teniendo estas un balance entre unas y otras, se tenga el mayor desempeño del impermeabilizante acrílico, como la elongación, la resistencia a la tensión y la absorción de agua. ¿En qué tipos de losas se pueden aplicar estos? Es también muy importante conocerlo. La importancia del color en una techumbre, en un techo, en una losa de azotea. Vamos también a platicar de los conceptos de reflectancia solar, emitancia térmica, el índice de reflectancia solar y el efecto albedo, que es algo que les dará una idea muy clara de qué importancia tiene el color en una techumbre. Y veremos como tercera parte el sistema de aplicación completo, paso por paso. Vamos a desarrollarlo y vamos a ver si se necesita reforzar una techumbre, de qué forma es, si el sistema debe de ser con malla de refuerzo o puede ser la opción de un acrílico que ya venga fibratado. ¿Qué tipos de mallas son y dónde se debe de utilizar cada una de estas? Los impermeabilizantes acrílicos elastoméricos y su sistema de aplicación. Pero vamos a ver, ustedes conocen que me gusta dar ejemplos muy prácticos de lo que es las propiedades de un producto. Por ejemplo, impermeabilizantes acrílicos elastoméricos. ¿De dónde viene ese nombre de elastomérico? Bueno, de su propiedad de elongación que tienen estos. ¿Y qué es la elongación en un material? Es la capacidad elástica que tiene de estirarse sin romperse cuando se ejerce una presión externa al mismo material. Los polímeros que poseen esta propiedad también se denominan elastómeros y se mide en porcentaje de elongación. Por ejemplo, 20, 40, 80, 200% de elongación de su tamaño original. Como ejemplo tenemos aquí tres conceptos: termoplástico, elastómero y termoestable. Por ejemplo, un termoplástico, el más común, el que muchos de nosotros podemos tener en la vida diaria, es la goma de mascar. Una goma de mascar es un plástico termoplástico. Si ustedes pusieran la goma de mascar en su boca, tiene una cierta rigidez o algo de elasticidad. Pero conforme empiezan a mascarla, esta se vuelve más elástica. ¿Por qué? Porque le están pasando la temperatura de su cuerpo a la goma de mascar. Hagamos lo siguiente, algún día que tengan unos minutos para poder hacer esta sencilla prueba. Lleven una tablilla de goma de mascar a un lugar que le dé directamente el sol y van a ver cómo en unos cuantos minutos esa goma de mascar se vuelve muy elástica. De hecho, pegajosa, se pega a los dedos, se pega a la superficie, y que si se pega a la superficie, veamos que, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, el último dato que yo conocí fue que al hacer la limpieza de la plancha del Zócalo, de la Plaza de la Constitución, se encontraron más de 30 gomas de mascar por cada metro cuadrado, y que si estaban pegados, algunos estaban hasta petrificados seguramente. Bueno, la goma de mascar es un termoplástico, porque con la temperatura, elevando su temperatura, se empieza a hacer mucho más elástica y hasta pegajosa. El elastómero es el impermeabilizante acrílico, el cual, después de tener su proceso de aplicación, al secar, mantiene una elasticidad durante un periodo de tiempo que puede ir desde 3 años hasta más años, sin hacerse pegajoso. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a subir a la losa a las horas más cálidas y no se me va a pegar el producto en los pies, pero sí va a ser elástico para estar absorbiendo los movimientos que va a tener diariamente esa losa de azotea durante su vida útil. Entonces, un elastómero, un impermeabilizante acrílico. Y hay productos que son termoestables, por ejemplo, la llanta de un automóvil, de un camión, en fin, de algún vehículo de transporte. Cuando está en fricción con la superficie, ¿sí?, de la vialidad, ¿qué pasa? Aumenta su temperatura, porque la misma superficie, si está al exterior, en el medio ambiente, empieza a elevar la temperatura ambiente y también empieza a elevar la temperatura de la superficie. Por ejemplo, una losa, una carpeta asfáltica, ¿de qué color es? Negro. Cuando los rayos solares
inician en la mañana a calentar esta superficie puede llegar a tener temperaturas arriba de 60 grados. Entonces, nuestro neumático, ¿qué pasa? Es de caucho, es de un plástico, pero no se derrite y con la fricción se va desgastando y va teniendo un cierto desgaste. Eso es un plástico termoestable. Entonces, la elongación de los impermeabilizantes acrílicos elastoméricos es una propiedad muy importante, ya que no es que se elongue más. Ejemplo, un producto puede elongarse 100% y otro 200%. Y no vamos a decir que el que se elonga 200% es de mejor calidad o mejor propiedad que el que se elonga 100%. Lo importante es que esa elongación la mantengan durante su vida útil, porque puede llegar un producto que se elongue el 1000%, pero cuando lo ponemos a la intemperie ya aplicado, al mes le vuelves a medir su elongación y ya no es ni del 10%. Entonces, no es lo importante que tenga una gran elongación, sino que esa elongación la conserve durante su vida útil. Elastómeros son materiales de alta extensibilidad y elasticidad, es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo, pero recuperan su forma original al terminar el esfuerzo. Eso es lo importante. No cuánto porcentaje de elongación van a tener, sino en qué porcentaje la recuperan, exponiéndose a la intemperie. ¿Qué es la intemperie? Bueno, pues la luz solar, la humedad, el viento, el polvo, en fin, todo lo que hay en el medio ambiente. Ahora, la resistencia a la tensión. Es la fuerza máxima que puede soportar un material sometido al estiramiento sin romperse. Y eso es lo que hace la diferencia. La elongación es cuánto se elonga y qué porcentaje regresa. La tensión es después de elongarse, hasta qué punto, ¿sí?, resiste sin romperse. Como ustedes ven ahí en los gráficos, está una prensa en la cual nosotros tenemos la colocación de una muestra del producto a los espesores recomendados, ¿sí?, al tamaño indicado por el procedimiento y la norma de prueba, y se somete a un esfuerzo, a una velocidad, el cual llega a un punto en donde el equipo nos reporta en la gráfica cómo va aumentando su elongación, su resistencia a la tensión y en qué punto se rompe. Y ahí nos mide. Esa es la resistencia a la tensión. El esfuerzo que va a poder soportar máximo esa muestra de impermeabilizante sin romperse. Y este sí se mide en unidades. En el sistema internacional se mide en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En el sistema inglés, en libras por pie cuadrado. Ahora, ¿dónde podemos colocar los impermeabilizantes acrílicos elastoméricos? En losas macizas, que en resumen podemos decir que una losa maciza es una mezcla de acero, varilla, y concreto de 10 centímetros como mínimo, de un espesor con resistencia estructural. Estamos hablando desde 175 kilogramos, fuerza por centímetro cuadrado, hasta 250 en promedio, es la resistencia estructural de las losas de azotea que se hacen en edificaciones, casas habitación o algún tipo de construcción distinta. Entonces, losas macizas. Y esto es muy importante ya que los sistemas y diseños constructivos cada vez sí tienen más o han tenido más modificaciones, haciéndose más común encontrar las losas aligeradas en cualquier construcción nueva. Las losas aligeradas, ¿sí?, que están hechas a base de una malla electrosoldada de acero, una capa de compresión que tiene una altura generalmente de 5 a 10 centímetros como máximo, y materiales de relleno de bajo peso como los que observan ahí en las imágenes, casetones o placas de poliestireno expandible. Teniendo esto, ¿sí?, nosotros podemos colocar, porque tanto para losas macizas como para losas aligeradas resisten. ¿Y por qué quise tocar este tema? Ya que en los años 2000, cuando inició el boom de las desarrolladoras de vivienda, todas, ¿sí?, empezaron a transformar las losas macizas en losas aligeradas, ya que las losas aligeradas permitían mayor velocidad en la terminación y entrega de una vivienda, desde el día cero hasta el día que tú entregabas la llave para poder habitar esa casa habitación o esa edificación. Y utilizaban impermeabilizantes acrílicos elastoméricos. Y de aquí el primer, sí, caso que me encontré, un servidor, en donde se le empezó a dar ciertos mitos a los impermeabilizantes acrílicos. Empezaron a aplicarse
y se necesitaban reforzar con la malla. Pero de repente, pues en el estudio y en muchas ocasiones en el afán de disminuir costos, se dijo, no, pues vamos a tener un impermeabilizante, pero que no necesite malla. Los fabricantes nos abocamos a hacerles una formulación, pero sí les indicamos, ok, pero lo que estás pidiendo al hacerse realidad, también necesitas lo siguiente, regresar a losas macizas, porque si no va a llevar malla y posteriormente llega a tener una fisuración, entonces la solución no es un impermeabilizante, sí, que tenga fibras adicionadas. Y les platicaré un poco más adelante con otros ejemplos acerca de cómo fue la conversión, porque al final, más o menos en el año 2007-2008, después de que llevaban 8 a 10 años utilizando impermeabilizaciones acrílicas, decidieron realizar un cambio a mantos, a membranas asfálticas prefabricadas. La razón, ahorita se las comentaré en las siguientes imágenes. La importancia del color en un impermeabilizante. En específico hoy hablamos de los acrílicos elastoméricos. Una superficie, al ser expuesta a la intemperie y al iniciar el día, los rayos solares a incidir sobre esa techumbre que tiene ese recubrimiento acrílico elastomérico, vamos a tener algo que se llama efecto albedo. ¿Qué es el efecto albedo? Pues es el porcentaje de radiación de que cualquier superficie refleja. Se mide de 0 a la unidad, a 1. Teniendo el albedo 0, el color negro. El color negro le vamos a dar la medición de efecto albedo 0. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ningún porcentaje de radiación solar su superficie. Todos los rayos solares que llegan son absorbidos sin reflejarse ningún porcentaje de ellos. Y a la inversa, el color blanco será el número 1 en la escala. O sea, será el color que mayor porcentaje de radiación refleje de la superficie en donde está incidiendo. Para que tengamos una idea de cómo está nuestro planeta, la Tierra tiene un efecto albedo aproximadamente de 0.37 a 0.39. O sea, de los rayos solares que le llegan, solamente refleja el 0.37 a 0.39 o lo que es lo mismo, el 37 al 39% de rayos solares, de la radiación solar, la refleja, la regresa al medio ambiente. Ese es el efecto albedo. ¿Y por qué es importante en una superficie reflejar o transmitir o emitir? Bueno, las características que debe tener el color aplicado en una superficie y al incidirle los rayos solares y reflejarlo o la luz y reflejarlo son dos. La primera es reflectancia solar, que es el porcentaje de radiación solar reflectada por la superficie de la cubierta, el porcentaje de radiación solar. Llega un rayo solar, ¿qué tanto se refleja o se refleja nuevamente al medio ambiente? Y la emitancia térmica, que es la capacidad de regresar al medio ambiente el calor absorbido. Aquí en este punto voy a darles el siguiente ejemplo. Ustedes han escuchado, la temperatura ambiente en los reportes del clima es 30 grados centígrados, pero la sensación térmica es 36 grados centígrados. ¿Por qué es esto de que la temperatura ambiente tiene una medición en grados y la sensación térmica puede ser mayor? Ah, bueno, pues porque las superficies, al absorber la radiación solar, absorben la radiación infrarroja, que empieza a calentar la superficie. Y en ejemplos prácticos, yo les puedo decir que cuando ustedes miden con un termómetro de temperatura de superficie la carpeta asfáltica de las vialidades o alguna superficie negra en la cual la temperatura ambiente la tenemos a ciertos grados, al medir la temperatura de la superficie en color negro, puede sobrepasar el doble de la temperatura que hay reportada del medio ambiente. Ejemplo, si tuviéramos 25 grados, podíamos medir después de incidir unos 10 minutos el sol en esa superficie de color negro y podemos tener una medición de 50 grados o más. Entonces se calienta la superficie, pero parte de ese calor lo regresa al medio ambiente y esa es la emitancia térmica. Se ha sacado para tener una medida la cual
nos dé la mezcla entre reflectancia solar y emitancia térmica, se ha sacado en base a un cálculo matemático, el cual está indicado en normas oficiales mexicanas, el cálculo de índice de reflectancia solar, el IRS, índice de reflectancia solar. Esto nos va a indicar la eficiencia que tiene un producto, el índice de reflectancia solar, el cual se da en un parámetro de unidades. Ejemplo, un material puede tener 50 de IRS o puede tener 100 de IRS o mayor a 100, porque esto es una medida entre la efectividad de la reflectancia solar y la emitancia térmica, que no necesariamente da la unidad, puede dar mayor de la unidad o de 100. Y ahorita ustedes lo verán. Entonces es muy importante el color, ya que nuestro país está dividido en dos colores. El porcentaje mayor, ¿sí?, en la zona centro y sur, sureste del país, de las losas de azotea, está colocado un impermeabilizante en color rojo óxido, color rojo terracota. Es muy, muy similar, ¿sí? El color rojo terracota es un color más, un poco más amarillento, más naranja. Y el color rojo óxido es un color más quemado. Y la zona norte, noreste del país, yendo desde el Pacífico, Tijuana, hasta lo que es el Golfo de México en Nuevo Laredo, está normalmente aplicado el color blanco. Y esto es por las condiciones de clima que se tienen en las zonas. Por ejemplo, en las zonas norte del país noreste se tienen los climas extremos, pero extremos secos, o sea, tienen cálido, seco o frío seco. Y en la zona sureste y centro del país tenemos los climas de templado a cálido húmedo o frío húmedo, lo cual hace más soportable las condiciones del medio ambiente, porque mientras más humedad tenga el aire ambiente, no se dificulta tanto la respiración, como es en las zonas norestes de nuestro país. Entonces México está en dos colores. Lo sabemos porque nuestras sucursales que se encuentran en el norte del país, de cada 10 piezas que vendemos de impermeabilizantes, 9 son en color blanco y una en color rojo. Y en nuestras sucursales que tenemos del centro y hasta el sureste del país, hasta Mérida, Yucatán, es al revés, a la inversa. De cada 10 unidades que vendemos de impermeabilizante para losas, vendemos 9 en color rojo y una en color blanco. Aunque ya cada vez más las constructoras y todo están tomando en cuenta, porque son recomendaciones ya de sí, lo que es normas oficiales mexicanas o de entes como el Infonavit, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda, que solicitan ya como requisitos que las losas de azotea tengan una reflectancia solar mínima de un número que ellos indican, que es generalmente de 80. El IRS mínimo 80, y eso no lo alcanza ningún impermeabilizante en color rojo o verde o un color oscuro. Lo alcanzan solamente las superficies en color blanco o las superficies en un color altamente reflectivo, como es nuestros acabados en color aluminio, específicamente el manto prefabricado con hojuela de aluminio. Esta fotografía se las quiero mostrar y comentar lo siguiente que yo observé cuando la vi. Vean ustedes, es una fotografía del Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México, en la zona centro del país, y las edificaciones alrededor. Al lado tiene el Parque de la Alameda Central, pero vean ustedes que ya hay, ¿sí?, cada vez más el conocimiento y el cuidado de tener un color altamente reflectivo en la superficie. ¿Por qué el Palacio de Bellas Artes, sus superficies, cúpulas, techos planos, está en color blanco? El tener un área cálida dentro de sus instalaciones, pues les puede afectar en los materiales de construcción, en el mármol, la resequedad o absorción de humedad que puedan tener estos, en las obras de arte, las estatuas, las esculturas, las exposiciones de pintura. Entonces necesitan tener, bueno, pues condiciones ideales para mantener todas esas obras de arte. Cuando en su recinto dan conciertos y todo, pues que también el confort de las personas que están ahí y de los mismos artistas, bueno, pues sea muy amplio para poder desarrollar todo el evento artístico. Bueno, pues ellos
han colocado recubrimientos altamente reflectivos por el conocimiento de las propiedades del color y su reflectancia solar. Y el beneficio que da esto a el consumo de energía en equipos de aires acondicionados. Pero si ustedes llegan y suben a la torre latinoamericana y van a lo que es un mirador, van a observar prácticamente el primer cuadro de la ciudad y les aseguro que van a ver el 90% o más del 90% de las losas de las azoteas en color rojo, como lo muestra aquí la imagen, techos en color rojo, techos en color rojo. Y si hubiera estado más abierta la toma, seguirían viendo rojo y el único punto blanco es el Palacio de Bellas Artes en su losa de azotea. Eso que hace en una ciudad como la Ciudad de México, que es una ciudad urbana, genera el efecto llamado islas de calor, que la emitancia térmica de las losas de azotea, que ocupan en promedio un 40% de la superficie de las ciudades urbanas, estén regresando gran cantidad del calor y por eso la sensación térmica se vuelva 6 a 8 grados mayor que la temperatura ambiente. Entonces, hay oportunidad de hacer cambios, claro, cambios positivos. Por eso les quise comentar la importancia de el color en un impermeabilizante acrílico. Tradicionalmente, ¿cómo eran las impermeabilizaciones? Pues eran de acuerdo a los diseños constructivos que existían, fuertes cimentaciones, losas a dos aguas o losas dobles, tenían abajo de la losa a dos aguas de esas de chumbre, una losa plana, tráfico ligero y escaso en las calles, poco movimiento, casi imperceptible en las edificaciones. Se utilizaba una lejía de jabón y una mezcla de piedras de alumbre para hacer una mezcla la cual al endurecer era repelente de agua y con la temperatura no se reblandecía, porque si hubieran puesto puro jabón, con temperaturas altas se hubiera derretido y se hubiera escurrido de la losa hacia los muros el jabón. Pero al modificarlo con alumbre, que era el blanqueador que utilizaban en épocas de la colonia, ¿sí?, las personas para blanquear la ropa, el alumbre que yo hoy en día es muy difícil encontrarlo si no es en negocios que vendan reactivos químicos, esa era su impermeabilización. Pero desde luego, los métodos, sistemas constructivos, las edificaciones han cambiado muchísimo. Construcciones generalmente ya ahora tipo verticales, con estructuras de acero que tienen mayor ligereza que el concreto, pero también mayor movimiento que este. Aligeradas, mezcladas con materiales plásticos, madera, viguetas, bovedillas, casetones, losas también macizas, que resisten cuando hay tráfico pesado y constante en las calles. Entonces se requirieron modificar los impermeabilizantes hasta obtener impermeabilizantes con suficiente elasticidad. Transformemos esto, elasticidad a elongación y a resistencia a la tensión. Y un punto también importante, a que no absorbieran agua. El impermeabilizante acrílico elastomérico más eficiente es aquel que equilibra y balancea las propiedades de elongación, resistencia a la tensión y absorción de agua. Desde luego, a veces aquí se comenta mucho los clientes la idea de la calidad, es que un impermeabilizante de mayor años de durabilidad es de mayor calidad. Y a mí siempre me gusta comentarles que el concepto de calidad no está nada más aliado con la durabilidad, sino está aliado con que los años que garantizas que dure realmente tenga esa durabilidad del producto. Entonces, un producto de 3 años es de excelente, de primera calidad. Un producto de 10 años es de excelente y de primera calidad si dura 3 o 10 años respectivamente. Pero si te venden un producto de 3 años que al año ya estás teniendo problemas de filtraciones, ahí sí ya no hubo calidad en la producción y fabricación de los materiales. Y si estos al año tuvieron filtraciones, quiere decir que no tuvieron la elongación, no tuvieron la resistencia a la tensión y tuvieron mucha absorción de agua. Y al colocarse y exponerse a la intemperie, perdieron esas propiedades de forma acelerada y rápida. Y generalmente ese tipo de materiales son los que te encuentras más económicos, más baratos en el mercado.
es muy, muy común decir, oye, pero es que vi uno que me cuesta la cubeta 10%, 15%, 20% menor. Bueno, pues que estás comprando ese 10 o 15% menor en la calidad de las materias primas que le están agregando y formulando ese producto. Ahora, de forma muy general y práctica, ¿qué se impermeabiliza, sí, en una edificación? Veamos en este boceto muy sencillo que podemos impermeabilizar las dalas de cimentación. También las losas se pueden impermeabilizar. Se coloca impermeabilizante barrera de vapor antes de colocar las losas. Pero las dalas de cimentación, empezando por ahí, ya que normalmente aquí que se encuentra el efecto en el cual siempre van a decir, es que tengo salitre aquí en las partes bajas. ¿Por qué razón? Porque no les impermeabilizaron ni su losa ni su dala de cimentación. Lo que es las cisternas enterradas, sí, a nivel del terreno, enterradas en lo que es la superficie, se tienen que impermeabilizar para evitar que se contamine el agua y que se fugue el agua. Los muros también se impermeabilizan, generalmente con pinturas decorativas que ya hoy en día siempre deben tener un cierto grado de elasticidad para soportar los movimientos que va a tener esa superficie. La losa de cimentación, lo que es los cristales o ventanas, también el sellador que se coloca, ¿sí?, en lo que es sus marcos, también es un impermeabilizante. Si tienen ustedes alguna jardinera, alguna terraza, la cual también deben de impermeabilizar. Zonas húmedas constantes, los baños, principalmente la regadera, también impermeabilizarla. Y la losa de azotea. ¿Por qué quise tocar este punto y ver este boceto? Porque los impermeabilizantes acrílicos elastoméricos están indicados para utilizarse en losas, no confinados. Aquí no, porque tienen la capacidad solamente de resistir humedad transitoria, no humedad estacionaria. Entonces, solamente se colocan los impermeabilizantes acrílicos elastoméricos en losas de azotea o muros, pero jamás enterrados. No tienen la propiedad de resistir humedad constante, solo humedad transitoria. O sea, llueve, se escurre, se seca, lo resisten perfectamente durante el tiempo de vida útil que se garantiza por el fabricante. Sistema de aplicación completo. Preparación de superficie, aplicación de primario y aplicación de mi impermeabilizante. Esto es en forma general. Vamos a describirles con imágenes lo que es cada una de estas partes del sistema de aplicación completo. Preparación de superficie. Lo primero es limpiarla. Sobre una superficie sucia, sobre una superficie que no se pueda asegurar la adherencia de los productos que apliques, al no asegurar la adherencia, ¿qué pasa? No va a proteger y no va a impedir la filtración de agua. Entonces debemos de limpiar. Esto se puede hacer manualmente, mecánica o químicamente. Hay que elegir lo que necesite la losa de superficie. Manual, barrer el polvo o con una pala, como lo observan en lo que es la imagen de su izquierda, y con una pala ir quitando, ¿sí?, las irregularidades de la losa de concreto para dejar la superficie lo más regular posible que se pueda, sin que ésta tenga, sí, pulido. No se necesita pulir la losa, ya que el pulir se cierra poro y se evita que los productos aplicados vayan a tener adherencia. Muchas ocasiones nos hemos encontrado con que los clientes dicen, es que tu producto se me está despegando, se me está bolsando, no me resistió, etcétera. Se va, se observa y se ven que las superficies están pulidas. Antes de aplicar, no abrieron poro. Entonces es muy importante realizar la limpieza manual, como les dije, barrer o tecatear con lo que es palas, quitar las tecatas de concreto de las mezclas realizadas, del desperdicio del concreto. Mecánica, cuando ya utilizas una herramienta, la cual utiliza electricidad o combustible para funcionar, como ustedes lo ven en la fotografía del lado derecho, lo que es un equipo de hidrolavado a presión. O químicamente. Y aquí en este punto les voy a comentar que tengan cuidado cuando decidan una limpieza química, porque los químicos que pongan pueden absorberse y si hay filtraciones pueden llegar al interior de la construcción y si ya esta construcción está en operación
y circulan ahí personas o hay muebles, hay equipos electrónicos, electrodomésticos, etcétera, pueden llegar a ser perjudicados al filtrarse soluciones químicas. La solución química más sencilla, agua con detergente, con jabón, para retirar sí, mugre y grasas. Pero también existe quien requiere hacer un mordentado porque le pulieron el concreto, entonces hacer un mordentado del concreto, abrirle poro y utilizan soluciones ácidas, principalmente de ácido muriático. Si este penetra y empieza a gotear, puede llegar a afectar, imagínense, no nada menos que caerle a una persona, pues puede llegar a quemarle su piel. O soluciones desinfectantes, como soluciones hechas a base de cloro, diluidas en agua, para quitar cuando ya la superficie se tiene con lama, con verdín, ya que alrededor existía mucha vegetación y bueno, pues cuando la vegetación y las hojas se caen, caían sobre la superficie de concreto de la losa de azotea y con la humedad, el calor y todo, pues se empezó a crear ahí sí, colonias de bacterias. Estas se pueden quitar, les digo, con una solución de agua con cloro para eliminar cualquier posibilidad de que abajo de nuestros productos hay una contaminación que al poco tiempo empiece a hacer que nuestro material se degrade y se desprenda. Entonces, la limpieza, importantísima. Asegurando la limpieza, ustedes pueden tener un gran porcentaje de éxito en su sistema de aplicación. Después de ello, los trabajos de albañilería, si son necesarios, hay que realizarlos antes de aplicar el sistema impermeable y darle su tiempo de secado, de endurecimiento, para no tener problemas de adherencia, ya que si se pone ¿sí? algún elemento el cual lleve mezclas cementosas, bueno, pues hay que darle su tiempo de fraguado a esas mezclas para que después no tengan problemas en la adherencia por tener todavía una humedad muy alta o por no tener la resistencia adecuada antes de ser aplicado el recubrimiento acrílico elastomérico. Losas. Cuando se encuentren una losa perfecta, revisen muy bien, porque hasta el momento yo creo que las losas perfectas no pueden ser, no pueden existir. Las losas perfectas al 100%, no. Hay losas muy buenas, pero siempre por cualquier eventualidad, por cualquier situación inherente o no a lo que es el colado, a la preparación, al armado de la losa, hay defectos, principalmente fisuras, las cuales deben de ser tratadas aplicando un cemento plástico. Nuestro producto es plasticreto acrílico. Un cemento plástico sobre las fisuras para sellarlas, para controlarlas y para evitar que por ahí posteriormente empiece una entrada franca de agua. Las bajadas de agua pluvial, las bases para equipos, las bases de tinacos, las bases de aire acondicionado, los domos, en fin, todos los elementos empotrados, ¿sí? que no son parte en sí de la losa, les vamos a llamar y a denominar puntos críticos, los cuales deben de llevar un tratamiento especial y reforzar antes de aplicar el impermeabilizante. Muchas ocasiones sucede que se aplique el producto y después de que inicia la temporada de lluvias, empiezan las filtraciones y el cliente dice, ¿por qué se me está metiendo? Y sube a ver y ve que las fisuras se abrieron nuevamente. ¿Por qué se abrieron? No porque el material que aplicaron si fuera de mala calidad o porque no hayan aplicado la cantidad necesaria, sino porque simplemente la fisura tiene otros esfuerzos de elongación y tensión que deben de ser reforzados. No dejar al impermeabilizante exclusivamente que haga el trabajo, sino darle ¿sí? el refuerzo, porque esos puntos al final del día tienen mayor movimiento que una zona plana. Y bueno, necesitamos tener ahí un refuerzo. ¿Con qué productos? Cementos plásticos o selladores de poliuretano, ¿sí? que se aplican por calafateo, con pistola de calafateo. Vienen estos ya sea en cartucho o en salchicha y se puede sellar las fisuras. Y les comento esto, plasticreto acrílico, hecho a base de resinas acrílicas y fibras de refuerzo, para no mezclar familias. Si van a poner un sistema acrílico, todos sus productos deben de ser acrílicos. El cemento plástico, plasticreto acrílico. O sellador de poliuretano, es compatible con los acrílicos.
No aplicar o colocar cementos plásticos asfálticos, porque no son compatibles. Acrílico con acrílico y asfalto con asfalto. En el caso de acrílicos elastoméricos. La aplicación del plasticreto acrílico o sellador de poliuretano en todos los puntos críticos. Ahí vemos una zona crítica que cuál es la bajada pluvial, porque casi siempre va a haber separación por los diferentes tipos de movimiento que tiene de la tubería con la losa de concreto. El concreto tiene una elasticidad, una elongación, una contracción diferente a la tubería que está hecha de metal, fierro de fundición o de PVC. Por lo cual, al tener movimientos diferentes, generalmente el empate entre ellos llega a tener aberturas y por ahí empiezan las filtraciones de agua. Bueno, para eso hay que reforzar ese punto crítico con el tratamiento adecuado. Refuerzo de puntos críticos. ¿Dónde usar malla de refuerzo? Pues ahí se ve una columna de carga. Hay que reforzarla con malla, ¿sí?, de refuerzo. En una techumbre metálica, ¿cuál es el punto crítico? Los empalmes entre lámina y lámina. Esos son puntos críticos. Los chaflanes también son puntos críticos. Ahí deben de reforzar. Aparte de cemento plástico, utilizar una banda de malla de refuerzo con una capa extra de impermeabilizante acrílico para darle mayor resistencia a los movimientos en ese punto en donde está el chaflán, el pretil y la losa de azotea. Y cada uno tiene su movimiento y su vida independiente de cada uno de ellos. Por lo cual, ese movimiento se debe de mitigar con el refuerzo, con los productos adecuados. Y aquí vamos a hablar ya de la parte del sistema. Ya una vez que hice todos los trabajos, que como ustedes vieron es la preparación de superficie que incluye limpieza, tratamiento de puntos críticos, resane de fisuras y todo lo que sea necesario, trabajos de albañilería, para dejar en óptimas condiciones para poder ahora sí aplicar el sistema de impermeabilización. Y el primer producto es el primario acrílico. Y aquí voy a hacer nada más la siguiente mención. Nosotros en Curacreto vendemos el primario de forma separada del impermeabilizante acrílico. En base a nuestra experiencia, conocimiento y pruebas realizadas ya de muchos años, estamos totalmente convencidos que el aplicar un primario que esté fabricado como primario nos va a asegurar sellar el poro, promover la adherencia entre la superficie original y la capa de impermeabilizante y fijar el polvo residual durante su tiempo de secado. Esas tres propiedades nos da. Existen otros productos en el mercado que te indican que con el mismo impermeabilizante diluido en proporciones muy altas, 3:1, 4:1, hasta 5:1 con agua, hagas tu primario. Nosotros les queremos comentar que nuestro punto de vista de la formulación de nuestros productos es que no hay nada mejor que aplicar un primario que está fabricado como primario y no aplicar un primario el cual sea un subproducto de la dilución del impermeabilizante con agua, ya que tú estás agregando gran cantidad de humedad a la losa y eso te va a dar más tiempos que debes de esperar para la aplicación del siguiente producto. O te va a proporcionar baja promoción de adherencia entre la siguiente capa, porque la cantidad de impermeabilizante o de resina que lleva ya esa mezcla diluida es tan baja que no alcanza a tener el sellado de poro y mucho menos a promover. Entonces nosotros les recomendamos, en base al conocimiento del tipo de losas, el tipo de concretos que existen en nuestras viviendas, en nuestras construcciones, que utilicen un primario fabricado como primario. Primercreto primario. En este caso, los que son acrílicos son acrilcreto primario y aislacreto primario. Y tenemos en la versión concentrada o lista para aplicarse. Aquí estamos ya aplicando el primario en la superficie y se ve cómo la superficie va humectándose y va cambiando de tonalidad. Se va haciendo un gris claro a una tonalidad gris un poco simulando un tono húmedo. Después de ello, se va a colocar la primer capa de impermeabilizante acrílico con malla de refuerzo. Muy importante, colocar la capa de impermeabilizante y en ese momento, conforme vas avanzando, 1,5 metros, 2 metros cuadrados, vas a ir
colocando la malla de refuerzo, asentándola para que le vayas quitando cualquier burbuja de aire, por lo cual la herramienta, ¿sí?, de aplicación, que generalmente puede ser un cepillo de Ixtle, se inicia del centro hacia los lados a extender para sacarle el aire y a humectar. Se va observando cómo lo que es la malla de refuerzo va teniendo, ¿sí?, la humectación con el impermeabilizante acrílico elastomérico. Y aquí tenemos tres diferentes opciones que les ofrecemos en Curacreto. Malla de refuerzo Flexocreto 100, 200 o 400. Vamos a ver las características de estas mallas enseguida de esta lámina. Muy importante, las mallas llevan un traslape, ya sea 100, 200 o 400. Se empieza a impermeabilizar de la parte o de la pendiente cero o de la parte más baja de la losa, se coloca el impermeabilizante, se coloca la malla de refuerzo y el siguiente tramo de malla se va a traslapar 10 centímetros una con otra, pero observen, el agua, si lloviera aquí, ¿cómo va a correr en esta dirección? De la pendiente más alta hacia la pendiente más baja, y no va a tener obstáculo en el traslape. Va a estar el traslape a favor del flujo de agua. Esto es muy importante, muy, muy importante. Y este es un tip que les voy a dar porque gracias a ello pueden ustedes descubrir cuando alguien es profesional en la aplicación y cuando no. Ya que en estos mitos de los impermeabilizantes acrílicos, de que son tan sencillos de aplicar, de que lo puede hacer uno en tiempos récord, en 6 horas puede aplicar uno todo un sistema de impermeabilización, yo les puedo decir que tan solo 6 horas te llevas en la limpieza y preparación de superficie, no en la aplicación de un sistema completo. ¿Cuándo utilizar mallas? Después de aplicar la primera capa de impermeabilizante acrílico con malla, se deja su tiempo de secado y se hace la aplicación de la segunda capa de impermeabilizante. No dejar pasar más de 24 horas entre capas. ¿Por qué? Porque la cantidad de contaminación, polvo que puede existir, les puede afectar en la segunda capa. Entonces, pueden ser variables los tiempos de secado. Pueden ir desde 2 hasta 6 horas. Mientras sea más corto es porque la temperatura ambiente es más alta, entonces más rápido seca una primer capa. Pero no dejar pasar más de 24 horas para evitar que haya problemas de adherencia entre capas. Aquí vemos nosotros el sistema completo, el boceto. Empezamos con la limpieza y sellado de fisuras y grietas, después la aplicación del primario. Aquí nada más colocamos en color negro para que se viera el contraste, ¿eh? Porque si colocábamos todo en rojo, lo vimos, ¿sí?, en el diseño y realmente no se notaba muy bien los pasos. Por eso lo colocamos en color negro, pero desde luego el primario es transparente y la primera capa de impermeabilizante es en color rojo o blanco. O también tenemos otras opciones como el color verde. Se coloca la membrana de refuerzo y vean ustedes la forma en la cual se va colocando desde la parte más baja hasta la parte más alta con los traslapes a favor del flujo de agua, no en contra. Y la segunda capa de impermeabilizante. Este es el sistema completo ya visto en un boceto muy sencillo en el cual se muestran los pasos y cómo llegar a la terminación de su sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Les muestro este ejemplo, ya aquí está la fotografía final. ¿Pero qué llevó a este proceso? Todo lo que ustedes observaron atrás, una preparación de superficie, una limpieza. Se nota ahí claramente lo que es el sellado de fisuras y grietas. También se observa lo que es el primario, que es una capa muy transparentosa. La primera capa de impermeabilizante y la malla de refuerzo colocada en esta superficie. Vean, sellado de fisuras, grietas, la colocación de primario, primer capa de impermeabilizante con malla de refuerzo. Si ustedes observan aquí todavía se observa bastante lo que es la textura de la malla, porque se colocó la primer capa, se embebió, secó el producto, pero se nota la textura de la malla. La textura de la malla con la segunda capa aplicando la cantidad de producto adecuada no debe ya de observarse de esta forma. Entonces ya ahí está el sistema y finalmente cómo quedó la superficie. Vean, esta es una casa particular, ¿sí? Lo que es la impermeabilización en la losa plana se realizó con nuestro manto prefabricado en color rojo terracota y ahí lo decidieron en ese color por la cuestión de el tipo de construcción colonial que había en ese lugar.
La cúpula o bóveda catalana, ahí sí, un impermeabilizante acrílico elastomérico en color blanco, sistema completo. Vieron ustedes desde preparación de superficie hasta el acabado final y en donde se ve la obra perfecta. Malla. ¿Qué tipo de malla de refuerzo necesito para la losa de azotea? Una malla Flexocreto 100. ¿Qué es esta malla? Bueno, pues es una malla no tejida de poliéster de un gramaje de 30 gramos por metro cuadrado. Se recomienda para losas macizas, solo para losas macizas, con pocos elementos complementarios y pocos puntos críticos, en áreas de 100 metros cuadrados máximo. Esta malla es ideal para estas características de losa. Losas macizas con pocos elementos empotrados, pocos puntos críticos y máximo de 100 metros cuadrados de área. Entonces, ¿cómo elegir la malla? Si cumple tu losa con estas características, tú puedes elegir Flexocreto 100. Pero si tu losa es una losa maciza o aligerada, con muchos elementos complementarios, muchos puntos críticos, y es mayor a 100 metros cuadrados, deberás elegir Flexocreto 200. Malla de refuerzo no tejida de 70 gramos por metro cuadrado de gramaje. La diferencia es que esta malla, aparte del gramaje, tiene mucho mayor resistencia a la tensión, mayor resistencia a los movimientos mecánicos. Y es lo que necesitamos porque es una losa muy amplia, mayor a 100 metros cuadrados, con muchos elementos empotrados que van a tener mucho movimiento estructural durante toda su vida útil. Flexo 200, ideal para estas características de losa. Y Flexo 400, que esta ya es una cuadrimalla tejida. Las dos anteriores eran no tejidas. Esta es una cuadrimalla ya tejida de fibras sintéticas de poliéster de 70 gramos por metro cuadrado de gramaje, que se recomienda para losas macizas o aligeradas, con muchos elementos empotrados complementarios y puntos críticos, para áreas mayores a 100 metros cuadrados y también para superficies que sean muy irregulares. ¿Por qué? Porque entonces vas a poder aplicar una cantidad de material que pueda rellenar esas superficies. ¿Hasta cuánto? Tal vez hasta 2 milímetros de espesor. Y esto te lo va a permitir esta cuadrimalla porque permite el paso directo por su retícula de la superficie hacia la losa base. Y tú das mayor resistencia porque te va a indicar, va a ser un indicativo de en dónde necesitas una cantidad mayor de material porque la superficie está irregular. También es recomendada cuando pones sistemas impermeabilizantes acrílicos elastoméricos de alta durabilidad, 8 y 10 años de garantía. Entonces, si tu losa y tu requerimiento es de este tipo, necesitas colocar una malla Flexocreto 400. Y aquí les quise poner este caso que nos sucedió en el año de 2017, en el mes de julio. Nos llega la reclamación de un distribuidor, el cual nos dice que su cliente le está reclamando el material que le vendió. Fue un impermeabilizante acrílico elastomérico de 6 años de garantía, su nombre, Aislacreto 600. Compró la malla de refuerzo Flexocreto 200 y hace una reclamación. ¿Cuál fue la reclamación? Que el producto no secaba y que aparte el producto se le había deslavado. Lo primero cuando vi las imágenes y los comentarios es, bueno, le llovió antes de que tuviera su tiempo de secado, pero no indican que llovió hasta el siguiente día. Era la información que nos daban. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues acudimos al sitio y lo empezamos a revisar, a hacer nuestra inspección, supervisión de esta losa y me encontré un detalle. O sea, había partes del producto que estaba perfectamente seco y adherido a la superficie, pero la malla de refuerzo estaba totalmente lavada. Como pueden observar ustedes, se ve con ciertas manchitas blancas, pero estaba totalmente lavada, que hasta había partes del producto con la malla que estaban perfectamente adheridos. Hasta se venía el recubrimiento anterior aplicado. Y yo les puedo asegurar algo en estos años que llevo en la industria de los recubrimientos, que si un producto está mal el 100% del material. No está mal el 10, el 15, el 20%. No, cuando un producto está mal y no cumple con las especificaciones, está 100% mal. No puede estar medio mal o regular, que también es una de las primicias o de las máximas de una impermeabilización. ¿La impermeabilización queda bien o queda mal?
No puede quedar más o menos o regular, porque si no ya hay filtraciones de agua y entonces quedó mal. Y le pedí que por favor me ayudara haciendo la aplicación de un tramo del sistema. Y lo primero que hace es extender la malla. Dije, bueno, la va a alinear, después la va a enrollar. No, la extiende, la deja en la superficie, agarra, mete el cepillo de Ixtle a la cubeta y empieza a poner impermeabilizante, no sobre la losa, ni sobre el imper de color rojo que existía. Empieza a colocar el impermeabilizante directo sobre la malla y la malla estaba flotada. Nuestra recomendación como fabricante es aplicar impermeabilizante y sobre el impermeabilizante fresco colocar la malla. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero coloca el impermeabilizante, después vamos colocando la malla y del centro hacia afuera vamos a sacar el aire y vamos a ir humectando. Y aquí yo te estoy recomendando lo que se debe de hacer para garantizar que tu impermeabilizante tenga una durabilidad de 6 años. Ahora veamos nuestros impermeabilizantes acrílicos elastoméricos. Tenemos dos grandes marcas comerciales, dos grandes líneas. La línea Acrilcreto y la línea Islacreto. La diferencia básica es que la línea Acrilcreto es un impermeabilizante acrílico elastomérico que lleva una formulación efectiva para 3, 5 y tenemos hasta 7 años de garantía. Y el Aislacreto, los impermeabilizantes acrílicos elastoméricos Aislacreto, dentro de su formulación llevan una carga cerámica que esta es una carga la cual tiene muy poca emitancia térmica y muy alta resistencia térmica. Entonces ayuda mucho más a que la superficie y el interior de la superficie donde fue colocada se mantenga más fresco durante las temporadas cálidas. Y por esta carga de cerámica también que durante temporadas frías el frío, ¿sí?, no intente pasar o encuentre una barrera para no pasar tan fácilmente a nuestra superficie interior, al plafón de la losa. Y aquí les quiero comentar yo lo siguiente, a veces nos hacen la pregunta, oye, si aplico entonces el impermeabilizante en color blanco, ¿cuántos grados me va a bajar de temperatura en el interior? Y les digo, eso es difícil saberlo, porque necesitaremos hacer varios cálculos en los cuales nosotros veamos qué volumen de aire tienes ahí en esa área abajo de la losa impermeabilizada. Cuántas ventanas y puertas las tengas y si las tienes abiertas, en fin, si hay viento, si hay aire, cuánto tiempo le da la radiación a las paredes, los muros, qué muros tienes, en fin, una serie de elementos para decirles cuánto llegaría a bajar. Lo que sí les puedo asegurar es que ustedes poniendo un impermeabilizante en color blanco, como los que manejamos de la línea Acrilcreto o Aislacreto, la temperatura de la superficie interior, lo normalmente conocido como plafón, va a bajar desde 5 hasta 9 grados. Y si esto temperatura en el plafón baja, pues también en el interior del inmueble se va a tener una temperatura más confortable. Y si se tiene aire acondicionado, se va a necesitar menos potencia y menos tiempo para tener y ambientar ese clima a un clima agradable. Línea Acrilcreto, 3 y 5 años de garantía. Para techos de bajo movimiento por cambios de temperatura, losas macizas o losas que tengan pocos elementos empotrados, aunque sean aligeradas. Alto índice de reflectancia solar. En color blanco tiene un IRS de 109, con certificado 11 de la norma mexicana U125 para índice de reflectancia solar. Solamente lo tenemos con ese certificado en 5 años de garantía. Línea acriltorfibratado de 3 y 5 años de garantía en color rojo y blanco para techos con losas macizas y de poco movimiento estructural, para áreas de 100 metros cuadrados máximo. Y es un punto muy importante. Los fibratados están diseñados para no utilizar malla de refuerzo, pero para tener las características de ser una losa maciza y áreas máximas de 100 metros cuadrados, con pocos elementos empotrados o complementarios, pocos puntos críticos. Porque desde luego que un material fibratado va a tener menos resistencia a la tensión que un material o un sistema que lleva una malla integrada.
También se utiliza para mantenimiento en sistemas acrílicos que ya tienen malla de refuerzo colocada. La línea Islacreto. Tenemos para 4, 6, 8 y 10 años de garantía. Esto es ya diseñado para techos con alto movimiento por cambios de temperatura. Tiene un alto índice de reflectancia solar en color blanco. Tiene un IRS de 108, confirmado por el certificado 11 de la norma NMX U125. Este certificado lo tienen nuestras presentaciones de 6, 8 y 10 años de garantía. Superficies mucho mayores, a 100 metros cuadrados, sin importar si son macizas o aligeradas. También contamos con un producto, ¿sí?, de nombre aislacreto térmico, que tiene 5 años de garantía. Y este específicamente en su formulación lleva un mayor porcentaje de partículas cerámicas, nanotecnología, para el aislamiento térmico. En color blanco tiene un alto índice de reflectividad de 109. Está certificado tanto con la norma NMXU 125 para alto índice de reflectancia solar y la norma oficial mexicana 018 para aislamiento térmico en edificaciones. Métodos de prueba realizados para este producto, los cuales ha pasado todas las especificaciones para estas dos normas. Línea de impermeabilizante poliuretano 500 WA, 10 años de garantía. Es una formulación híbrida que mezcla las propiedades de las resinas acrílicas y las de poliuretano. Tiene un alto índice de reflectancia solar en color blanco y gran resistencia a la tensión, ideal para techumbres metálicas. Y aquí vemos en este boceto más sencillo lo que es el sistema completo de aplicación. Obras realizadas. Vean esta nave industrial, áreas muy grandes, ¿sí? Una planta industrial de una gran textilera, la textilera más importante de nuestro país, ubicada en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Otra zona de esta área, de esta planta industrial, de sus naves industriales, en Tepeji del Río, estado de Hidalgo. Industrias como laboratorios. Y aquí en lo particular vamos a describirles este caso porque es un caso bastante interesante. En forma breve se los vamos a describir. Desarrollo habitacional de nombre Mayorazgo, ubicado en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla. Las edificaciones, ¿ok? Son tanto edificios como casas, en las cuales se empezó nuestro distribuidor a realizar el sistema de impermeabilización y por los climas extremos que se tienen allá, se decidió utilizar el aislacreto térmico, se recomendó, se lo aceptaron. Aislacreto térmico, sistema de aislacreto térmico. Esto empezó en el 2013, pero en el 2016, por requerimientos de Infonavit para hipoteca verde y por el tipo de clima que existe allá extremo, cuando es cálido es muy cálido y seco, y cuando es fresco, frío, es muy frío y seco, le pidieron colocar un aislamiento térmico en las losas de azotea, el cual este aislamiento térmico está hecho a base de espuma de poliuretano espreado. Y le dijeron, y sobre la espuma coloca el sistema de impermeabilización. Y sí, empezó él a colocarlo, pero se dio cuenta, nuestro cliente, distribuidor contratista, que la superficie era muy irregular. Tan irregular que vean, tenía todos estos pozos, todas estas aposamientos o oquedades o pequeñas irregularidades, bueno, ya ni tan pequeñas, ¿verdad? Se nota por la espuma de poliuretano. ¿Y qué se encontró con ello? Que al haber encharcamientos constantes, estos iban a tener un efecto en el impermeabilizante. Y en esos puntos sí va a reducir su vida útil de 5 años solicitada. Después de hacer pruebas de inundación, se dio cuenta el constructor que efectivamente esa solución le iba a traer más problemas a mediano plazo que soluciones, porque ya había puesto el aislamiento térmico. Y una idea que siempre he visto yo que se tiene errónea es que el aislamiento térmico también impermeabiliza. Y eso no es cierto. El aislamiento térmico no impermeabiliza, aísla térmicamente, pero después se debe de recubrir para ser impermeabilizado y no estar expuesto a la intemperie, porque a la intemperie pierde sus propiedades de aislamiento en un periodo de tiempo corto a mediano. Entonces, ¿qué se hizo? Colocar, ¿sí?, convenciendo al constructor, porque desde luego, pues era un costo extra, de que se iba, no le iba a costar esto, más bien se iba a ahorrar muchos problemas posteriores cuando iniciaran los problemas de filtraciones de agua y que empezaran los dueños de las viviendas
de los departamentos a reclamarle. Entonces se le puso un firme encapsulando el aislamiento térmico y después de encapsular el aislamiento térmico, ahora sí ya se puso el sistema de aplicación completo. Les puedo comentar que la garantía de los sistemas aplicados en esa obra, solicitados al contratista y solicitados por el Infonavit, son de 5 años. Hay losas de azotea que llevan desde el 2013, 2019, 7 años, perdón, 2020, 7 años y siguen sin tener ninguna filtración. Y esto es cuando se hacen de forma profesional, como lo hace este distribuidor, los trabajos y que se hace equipo entre la constructora, el contratista y el fabricante para encontrar la solución más adecuada. Planta cementera ubicada en Tula Hidalgo, esto es en color rojo terracota. La capilla de la Emperatriz está ubicada en el interior del Palacio Nacional y como ven por el tipo de cúpulas y la irregularidad o la falta de esa superficie o losa horizontal, se decidió colocar un sistema acrílico elastomérico por parte de nuestro distribuidor que hizo esos trabajos. Techumbres, las cuales también se pueden impermeabilizar con los productos acrílicos elastoméricos. Haciendo un resumen, los sistemas acrílicos elastoméricos son sistemas de excelente durabilidad y resistencia a la humedad transitoria, siempre y cuando sean colocados de acuerdo a los requerimientos de la losa. No utilizar una malla Flexocreto 100 en donde se requiere una malla 200 o en donde se requiere una malla 400. Los rendimientos son muy importantes y aquí les voy a comentar lo siguiente. Se decidió por parte de las desarrolladoras de vivienda en el boom de los 2000 cambiar de sistema acrílico, que si ustedes lo recordarán, los sistemas acrílicos, si yo les había comentado, que eran muy utilizados en todos los desarrollos habitacionales, hasta el año 2007 se hizo el cambio por membranas prefabricadas. Y las membranas prefabricadas se cambiaron, aún teniendo un mayor costo, por una situación, se les creó un mito de que los impermeabilizantes acrílicos podían fallar muy fácilmente. Y no, lo que sucede es que los impermeabilizantes acrílicos son productos tipo pintura que se pueden colocar y cada vez más los hacen rendir. O sea, en lugar de utilizar en 1 metro cuadrado una cantidad, la utilizan en 2 metros cuadrados o en 1,5 metros. Y entonces ya no impermeabilizaron, ya pintaron la losa de azotea. Ay, tengo mi losa de azotea y no me funciona tu impermeabilizante. ¿Cuántos metros cuadrados son? 100 metros. ¿Cuánto producto compraste? 2 cubetas. Ah, no impermeabilizaste. Lo que hiciste es pintar tu losa. Oye, ¿y las fisuras y las grietas sí las sellaste antes? No. Entonces no hiciste el sistema completo. Y les empezamos a informar que son sistemas altamente eficientes siempre y cuando se coloquen de manera adecuada y correcta. Bueno, vamos a iniciar con lo que es las preguntas. ¿Los impermeabilizantes acrílicos soportan el estancamiento de agua en losas? Como lo comentamos cuando vimos el boceto en el cual se veía qué zonas de la edificación se impermeabilizaban, les puedo decir que no resisten de forma permanente los estancamientos. Les voy a dar un ejemplo práctico. Si ustedes aplican un sistema de 3 años, el cual la losa tiene estancamientos permanentes, va a tener en menos de 3 años problemas en las zonas que tengan encharcamientos o estancamiento. Van a empezar a tener una degradación acelerada. ¿Por qué razón es esta? No porque no resistan la humedad, sino porque esa humedad va a estar llena de polvo, mugre, bacterias y va a empezar a generar limo, hongo, lama, y esos bacterias se empiezan a comer su impermeabilizante, específicamente las cargas que trae. Entonces, por eso no va a resistir y no es recomendable para este tipo de necesidades. Cuando va a haber encharcamientos constantes o humedad constante, se tendrá que elegir o otro sistema o realizar una preparación de superficie para quitar esos encharcamientos y dejar la losa lo más regular posible. Siguiente pregunta, por favor. ¿Es posible aplicar impermeabilizante acrílico cuando la losa está húmeda? No les recomiendo que la apliquen con una losa húmeda, ya que tú lo que estás colocando al poner un recubrimiento impermeable de tipo acrílico elastomérico es como colocar una bolsa de plástico sobre la losa. Y entonces, cuando la temperatura empieza a elevarse,
en esa losa de azotea y el producto esté fresco, la presión de vapor de agua va a empezar a ejercer una presión sobre la película plástica que se está formando y se está secando. Y esto te va a generar ámpulas, ampollas, abolsamientos o hasta vejigas. Yo me he llegado a encontrar losas en las cuales se generaron abolsamientos o vejigas, las rompes y están llenas no de humedad, de algunas gotas de rocío. Es como si hubieran sido, por eso les llamo vejigas, llenas de agua. Están llenas de agua por la cantidad de humedad que había existido. Sí resisten un grado de humedad, ¿sí? Hasta el 6 a 8% de humedad en la losa, no vas a tener ningún problema porque la humedad que atrapes va a salir por el plafón, ya no va a salir por la superficie, ya no va a tener la suficiente presión de vapor. Pero no, no se deben de aplicar sobre losas húmedas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para dar mantenimiento a los sistemas de impermeabilizante acrílico? Muy bien. El mantenimiento. Hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. ¿Cuál conviene más? Desde luego el preventivo. Y este mantenimiento será realizado de la siguiente manera. Después de colocado tu sistema de cualquier durabilidad, 3, 5, 4, 6, 7, 8 o 10 años, después de un año de servicio, tú vas a revisar específicamente los puntos críticos, bajadas pluviales, elementos empotrados como tuberías, bases para tinaco, domos, porque es donde va a sufrir mayor esfuerzo mecánico, va a necesitar mayor resistencia a la tensión, para observar si no se está desprendiendo, si no está teniendo alguna situación en esos puntos. Si no tiene, porque reforzaste muy bien, entonces no necesitará ningún mantenimiento preventivo. Y entonces elegimos el de 3 años. Si tú quieres que ese sistema de 3 años tenga mayor durabilidad de 3 años, te recomendamos que de la mitad de vida útil a 2/3 de la vida útil, hagas un mantenimiento preventivo. ¿En qué consiste este mantenimiento preventivo? En limpiar la superficie, asegurándonos que todo el impermeabilizante o sistema esté perfectamente adherido y aplicando una capa de impermeabilizante nuevo como mantenimiento, el cual irá a razón de medio litro por cada metro cuadrado. Y con este irás alargando la vida útil. Con ese mantenimiento preventivo de la mitad a 2/3 de la vida útil, dando un mantenimiento preventivo de una capa completa de impermeabilizante, podrás alargar a más de 3 años de vida útil. Así lo mismo el de 5 años, de media vida a 2/3 de vida, dar un mantenimiento con el mismo impermeabilizante. Pero reitero, muy importante, máximo a los 12 meses revisar que los puntos críticos sigan estando en perfectas condiciones. Y ahí tú te darás cuenta si un punto crítico necesita un mantenimiento por tu tipo de losa cada año o cada 2 años o cada año y medio. El mantenimiento de los puntos críticos es independiente del mantenimiento del sistema completo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Es verdad que cuando se aplica un impermeabilizante acrílico de 10 años, se debe aplicar cada 2 años una capa adicional de impermeabilizante? No, reforzando los comentarios de la pregunta anterior, no, cada 2 años no. Digo, de la mitad de vida útil a 2/3 de la vida útil. Pero siempre y cuando hayas aplicado tu sistema completo con la cantidad de producto recomendada en las fichas técnicas de los materiales. Sucede que en muchas ocasiones decimos, ok, vamos a aplicar el de 3 años como lo apliqué tantos litros por metro cuadrado, el de 10 años también lo debo aplicar igual. Y no, revisen las fichas técnicas y van a observar ustedes que mientras mayor durabilidad tiene, se necesita un espesor más alto para tener la resistencia, no nada más a la humedad, sino la resistencia mecánica. Y porque recuerden que normalmente recomendamos que los acrílicos de mayor durabilidad se apliquen sin ningún problema y sin ningún temor de falla en losas aligeradas con muchos movimientos, etcétera. Entonces les vuelvo a recordar una regla basada no en lo que decimos Curacreto, sino en la experiencia de cientos de contratistas y aplicadores y distribuidores que tenemos en todos estos años, que es al año revisar los puntos críticos y determinar si necesitan mantenimiento y cada cuándo les van a dar mantenimiento a los puntos críticos. Y si se aplicó el sistema completo en las cantidades recomendadas, de la mitad a 2/3 de la vida útil,
dar un mantenimiento preventivo. Siguiente pregunta. En la preparación de las superficies, caso del chaflán, ¿este puede ser de cemento y a la vez se coloca la malla? ¿O se coloca la malla sin el chaflán de concreto? Correcto. Siempre hay que evitar los ángulos de 90 grados en nuestras losas horizontales, porque ahí es un punto en el cual, por más que ponga bien el producto, hay un movimiento que puede empezar a desprender. Entonces, ¿qué se realiza ahí? Eliminar el ángulo de 90 grados con un chaflán que deje un ángulo a 45 para que se pueda sentar perfectamente el impermeabilizante. Ahora, hay que asegurar la adherencia de ese chaflán. ¿Y cómo se hace? Pues preparando la losa y el pretil en los centímetros que se va a colocar de chaflán, que el concreto esté con poro abierto, aplicar un sellador o primario acrílico, el mismo que utilizas para el impermeabilizante, o un adhesivo para concreto viejo y concreto nuevo, como nuestro adhesivo Pegacreto N, E o SE, cualquiera de las tres versiones, aplicarlo y después hacer tu mezcla de mortero, arena, cemento, agua y agregarle un porcentaje de nuestro adhesivo Pegacreto N, E o SE y con esto asegurarás la adherencia permanente a lo que es la superficie base. Y después de ello, sobre el chaflán, colocar una banda de malla de refuerzo, que aquí te recomendamos que sea Flexocreto 200 o 400, colocándola con una capa extra de impermeabilizante acrílico elastomérico. Realizando este tratamiento, te puedo asegurar que ese chaflán y esa área, ese punto crítico, va a tener la resistencia durante un periodo de tiempo largo y prolongado. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué material se puede utilizar para sellar fisuras y grietas? Ok, para reparar fisuras y grietas se utilizan en los sistemas acrílicos elastoméricos cementos plásticos hechos a base de resinas acrílicas. Su nombre es plasticreto acrílico. Y les doy un dato, sí, que es muy práctico. Como pues puede tener diferente abertura de grietas, puede ser unas de 1 milímetro, otras de 2 milímetros, otras de 3, en fin, y de diferentes longitudes. Una losa puede tener a lo mejor 10 metros lineales de fisuras, otra 15, otra 20. Para que ustedes tengan un dato práctico del rendimiento, nos hemos encontrado que en losas, generalmente buenas losas, se va a ocupar máximo 1 galón, ¿sí? 1 galón de cemento plástico, plasticreto acrílico, por cada 50 a 100 metros cuadrados de losa. Entonces, si ustedes su losa es de 50 metros cuadrados, adquieran 1 galón de cemento plástico, plasticreto acrílico, y estoy seguro que les será suficiente para resanar grietas o fisuras. Y hasta 100 metros cuadrados, también con 1 galón será más que suficiente. Si es necesario mayor cantidad de producto, bueno, pues ya lo adquirirán en base a las condiciones de su losa. Pero este rendimiento es muy práctico y muy certero. Casi siempre, por cada 50 a 100 metros cuadrados, hay que ocupar 1 galón. Entonces, si necesitamos hacer las reparaciones en una losa de 200 metros cuadrados, pues compraremos 2 galones. Y también se puede hacer el sellado con sellador de poliuretano monocomponente que viene en cartucho o en salchicha para aplicarse con pistola de calafateo. Su nombre es Policreto. Siguiente y última pregunta. Tengo una losa que fue picada y resanada. ¿Cuánto tiempo espero para meter el sistema acrílico? Bueno, le pusieron, sí, estos resanes y le hicieron, sí, el picado para asegurar la adherencia entre concreto viejo y concreto nuevo. Si lo hicieron con un mortero en el cual hicieron una mezcla en promedio de 2 a 3 partes de arena por una parte de cemento y le agregaron el agua para hacer la mezcla fluida, esto lo va a tener listo con la cantidad de humedad suficiente para que no afecte la adherencia, pero 3 días de una temperatura promedio, sí, entre 20 y 23 grados. Si la temperatura es mayor, puede que sea en menos tiempo. Si la temperatura es menor a 20 grados, yo le recomendaría que por lo menos esperara 7 días para realizar ya los siguientes pasos del sistema. Pero en general es eso, preguntarle a la persona que realizó, si él mismo realizó esa mezcla, conocer en qué relación, ¿sí? Mientras más arena llevaba, las arenas tienen mucha absorción de humedad, por lo cual va a retener el agua. Mientras menos arena y más cemento, va a tener menor retención de humedad. Y si le agregaron adhesivo y pusieron un adhesivo sellador para promover la adherencia entre concreto viejo y concreto nuevo, por lo menos esperen 3 días. Entonces, en general, la respuesta sería
mínimo 3 días y máximo 7 días. Cuando las reparaciones en tortados son en promedio hasta 3 centímetros de espesor. Si son mayores a 3 centímetros, habría que realizar una prueba de humedad para revisar que ya no tenga una humedad muy alta y poder aplicar el sistema sin tener problemas posteriores de ámpulas, abolsamientos. Pues el día de hoy hemos dado por finalizado nuestro seminario en línea. No me resta más que darles las gracias, servidor Israel Hernández, y aquí tenemos los contactos cuando requieran asistencia comercial o cuando requieran tener información acerca de la distribución de nuestros productos con nuestros compañeros Joel Loaiza y Gerardo Santana. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos este día. Hasta luego. Curacreto, una solución para cada construcción.